Bien amigos, amigas, buenos días. Tengan todos ustedes en este espacio por la mañana. Manuel Brito, un servidor, tiene el gusto, el gran placer de compartir con ustedes en este día, acompañado del amigo Alexander Pérez, a diario. Lindsay Casajara siempre está compartiendo con ustedes. Hoy viernes estamos Alexander, un servidor, Manuel Brito, compartiendo el contenido de este espacio por la mañana. Queremos iniciar el contenido del programa en el día de hoy con un tema que, aunque parece recurrente en la dinámica de los procesos electorales casi desde siempre, y nos referimos a las ordenanzas, a las normas, a las leyes, al contenido mismo de lo que son los aspectos a respetar en los procesos electorales por los electores, por los partidos políticos de manera institucional, y que la gente y los partidos como tales se hacen indiferentes a cumplir la ley. Y choca un poco más ahora porque a raíz de la ley de partidos políticos, la ley 33-18, uno percibe de que la ley o un procedimiento legal o una determinada regla es el principio del fin para que las cosas que la motivaron, y más esa ley que esperó tanto, casi 20 años rumiando en el Congreso, uno percibe y entiende de que se van a superar situaciones que hasta en el momento de no estar esa ordenanza estaban ocurriendo situaciones. Y puntualmente, y aterrizando en el criterio de que, al que nos referimos, estamos hablando de los spots publicitarios que tienen que ver con la promoción en esta etapa del proceso de la apertura aún no establecida de las primarias de los partidos. Y hay una emisora, un grupo corporativo de emisoras y de canales de televisión que han desafiado, esa es la palabra, a esa orden legal para que no se sigan promoviendo candidaturas, proyectos políticos, ya sea de un regidor hasta de una candidatura que tenga que ver hacia la presidencia de la República. Y es el spot, el mensaje, claramente promoviendo la candidatura de reelección o reeleccionista del presidente Medina, de un mensaje del ministro Gonzalo Castillo de Obras Públicas, que cada 10 minutos, en otros 15 minutos, en otros espacios, cada media hora, es una tanda, es una promoción profusa de un alto costo en términos económicos, por la cantidad que lo pasan el mensaje, por el tiempo también que tiene el mensaje y por los espacios que se están transmitiendo
ese mensaje nos dice a nosotros que de alguna manera tenemos que ver con tener un nivel de experiencia, de conocimiento, de causa, de qué pudiera costar la frecuencia con que se pasa ese mensaje, que hablamos de una publicidad millonaria. Pero quizás eso no sea el aspecto más importante, que no deja de serlo, sino es que es una desautorización, un desafío, un irrespeto a los propios miembros de la Junta Central Electoral, al país, porque la verdad es que ese ejemplo de violación a las leyes, esa manera desafiante, venga del litoral de un ministro, de una autoridad del gobierno a ese nivel, nos dice a nosotros que en este país cada quien tiene debajo del brazo su propia ley, su propio código, su propia constitución, y así no puede ser. El que se siga pasando ese mensaje, a pesar de tener una reglamentación en la manera en que se hace sin que nada ni nadie lo pare, es de señalarse y sostenerse con responsabilidad de que también los honorables miembros de la Junta Central Electoral también tienen que respetarse. Y eso da al inicio del día, para decir algo, de la responsabilidad que le espera a ellos en un proceso tan meticuloso, tan vigilado, con tantos detalles que tienen que administrar, y no logran ni son capaces, porque se supone que deben ver televisión, deben de escuchar radio, deben de leer periódico para darse cuenta, sin que esto se señale la cantidad de cartas, de instancias, de preocupaciones que le han llevado a la Junta Central Electoral y se están irrespetando con permitir que sigan pasando esos videos, que sigan pasando esos mensajes sin ningún tipo de pare a esa situación. Lo que nos dice a nosotros es que si así es que la Junta Central Electoral, con esa autoridad, es que va a estar en capacidad de administrar y asumir su papel frente al proceso electoral que viene, yo creo que es una señal sobre ese aspecto que parecería simple, sencillo, que no es muy bueno, no es buen consejero. Porque la gente dice, pero por Dios, ¿y por qué a mí se me prohíbe y yo acepto porque debo respetar la ley, tal o cual actividad, porque no debo hacerla porque la ley me lo prohíbe? Ajá. ¿Y por qué entonces los miembros de la Junta Central Electoral, a la vista y a la indiferencia de ellos, permiten que el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, cada 10, 15, media hora, 30 minutos, en todas las emisoras, esté pasando una promoción promoviendo la reelección y la candidatura a la reelección del presidente Danilo Medina?
pero no es, y es el gran problema, que el gobierno se mete, por decirlo así, los funcionarios, en una serie de cosas que le afectan de manera directa a la imagen al presidente de la República. Y cuando uno tiene que decir eso, que no es uno que lo está diciendo de manera particular, sino es la ley. Que se está en contra del presidente, que del litoral donde no debe aparecer una actitud tan acre, tan ácida contra el gobierno, es donde está. Pero por Dios, es que alguien tiene que salir a enfrentar una serie de situaciones, y esas son de las cosas simples que estamos señalando. Y alguien tiene que decirlo, porque es que aquí hay gente que está por encima hasta de Dios, se lo siente así y lo percibe, y tú ves su actitud, que no tiene, ni hay nadie que lo pare, que lo frene. Tiene su propia constitución, su propio código, su propio manera de ver las cosas sin ningún freno. Y tiene que haber, para eso son las leyes y las normas, para poner un límite a la situación de este país. Y así no puede ser. Y por eso es que ustedes ven todas esas cosas que ocurren de violencia, porque también es que la gente entiende que si quienes están llamados a dar una señal, un ejemplo frente a la correcta manera de vivir y de organizar y de respetar las cosas y las leyes, no lo hacen, imagínense, esto es reparta, suelte la vida y las cosas. Mira, Brito, buenos días. Buenos días. Tanto a ti como a los amigos televidentes. Siempre un inmenso placer entrar temprano por la mañana a sus casas. Mira, Brito, hace mucho hay una percepción en la sociedad de que en la Junta Central Electoral hay una actitud tendenciosa, y eso se evidenció de manera brutal aquella vez que había mucho proselitismo, y cuando Leonel Fernández fue a los Alcarrizos, al otro día Julio César Castaño Guzmán tiró una ordenanza mandando a prohibir el proselitismo. O sea, tiene una actitud para uno y otra actitud para otro. Yo pienso que eso le hace mucho daño a la Junta Central Electoral y principalmente al presidente de esa entidad. Y eso yo digo que le hace mucho daño, porque la Junta Central Electoral está en una etapa en que su principal objetivo debería ser fortalecer su credibilidad pública. Porque una Junta Central Electoral que tiene un compromiso de la magnitud como los actuales, estamos a un año de las elecciones, es más, 11 meses de las elecciones, y la Junta Central Electoral tiene que empezar a actuar con transparencia, con equidistancia, con sentido de la responsabilidad que tienen frente a un proceso de la categoría como el que hay el año pasado, el próximo año. Entonces, Julio César Castaño Guzmán ya ha dirigido otros procesos y ya es un hombre que tiene la experiencia necesaria en la Junta Central Electoral. Aunque con una realidad distinta, y él sigue actuando y pensando como que está administrando el proceso de cuando él fue. Entonces, Julio César Castaño Guzmán tiene que revisar su actitud, que revisar su forma, porque no le conviene ni a él ni a la Junta Central Electoral perder credibilidad. Una actitud tendenciosa como la que se siente, se percibe, se nota en la Junta Central Electoral puede ser fatal para esa institución y principalmente para quienes la integran. Y ahí está la historia. Hay instancias que
que no han sabido actuar frente a la sociedad y han sido barridos por completo de las entidades que han tenido bajo su responsabilidad. Entonces yo pienso que Julio César Castaño Guzmán, que tiene mucho que perder, pero también mucho que ganar si hace las cosas correctamente, debe de revisar su forma, su actitud y darle a Dios lo que es de Dios y al diablo lo que es del diablo. Porque si esta actitud se mantiene, o sea, hay anuncios que aunque salgan con el timbre del Ministerio de Obras Públicas o con el timbre del Ministerio Administrativo de la Presidencia o con el timbre de lo que sea, hay anuncios que son electorales. Hay publicidad que son electorales independientemente del timbre con el que salgan en las pantallas. Y eso lo sabe el presidente de la Junta Central Electoral. Mira, Brito, por otro lado, el precandidato, más bien, del PRM, Luis Abinader, ayer, en la prensa de ayer, tuvo una gran, fue muy difuso, fue muy difundido una intervención que él tuvo por las redes sociales, en la que él planteaba su posición frente a las amenazas de una reforma a la Constitución de la República. Y Luis Abinader, por un lado, planteó las cosas como deberían ser en términos institucionales. Él decía, un proceso de esa naturaleza tendría consecuencias. Y tendría consecuencias no solo para los que andan tratando de comprar votos, tratando de comprar legisladores, sino tendría consecuencias también para quienes se vendan. Y él decía que incluso eso tendría, ¿cómo que dicen los abogados? Cuando que eso no prescribiría. Y entonces él planteó eso. Pero ¿qué percepción me dejó a mí Luis Abinader con esa intervención? Y te lo decía ayer, Brito. La percepción que Luis Abinader me dejó a mí con esa presentación que tuvo por las redes sociales es que él teme, él está preocupado, él parece que tiene la impresión de que una gran cantidad de legisladores del PRM estarían en el mercado. De hecho, incluso hace unos días se rumoró que un importante legislador del PRM estaba dispuesto a coger la presidencia de la Cámara de Diputados y que además le iban a dar $1 millón y le iban a dar una jipeta muy bonita, nuevecita de paquete, para que él buscara votos. Y ese legislador, ese importante legislador del PRM, andaba vuelto loco en la Cámara de Diputados contactando a legisladores. Y a mí la impresión que me da es que Luis Abinader parece que le preocupa que una gran cantidad de legisladores del PRM se vendan. Y yo les voy a decir una cosa. Ustedes recordarán que el año pasado, cuando Luis Abinader y el PRM pactaron con el gobierno, y en política ningún pacto es gracioso. En política usted me da y yo le doy. Nunca se supo qué le dieron al PRM. Ahora sí sabemos que el PRM le aprobó al gobierno la ley de partidos políticos y algún beneficio recibió el PRM para eso. Cuando el PRM aprobó la ley de partidos junto con el gobierno, eso tuvo un alto costo político para el PRM, a tal punto que se desplomó en forma brutal en la aprobación de la gente. Y si Luis Abinader y Hipólito y los demás líderes de esa organización no amarran bien la granja, fácilmente ahí los cerditos se van a soltar.
y eso va a tener un costo político muy severo. Y yo diría, es más, un importante dirigente del PRM nos dijo a Alicia y a mí aquí, en este canal, que si se aprobaba la reforma constitucional en el Congreso, usó esta palabra, dijo, el PRM se va para el carajo, desaparece como institución. Y así es, porque tú sabes cuál es la situación que se está jugando al interno del PRM, y Luis Abinader no puede estar exento de eso, si es el líder más importante de esa organización, porque el PRM tiene el convencimiento que la única garantía, oigan esto señores, que tienen como seguridad para ganar las elecciones, de que su candidato, que luce ser al interno de ese partido, Luis Abinader, solo se logra eso, se alcanza eso, si el PLD se divide. Y juegan a una estrategia, no están convencidos de la necesidad de luchar erróneamente. Creen que no tienen que tener una posición responsable, más firme, con la defensa de la Constitución, para que se evite de que se reforme la Constitución, porque entiende que si se materializa esa situación, dividiría al PLD por la posición justa, oportuna, de país, de patria, constitucional que tiene el presidente Leonel Fernández, con la consigna que retrata esa posición de firmeza y de determinación de que no hay marcha atrás. Entonces, en ese esquema apuesta el PRM de colarse en una situación de enfrentamiento al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y Luis Abinader no sabe, porque por eso yo entiendo y he descalificado a ese partido, que emocionalmente no están preparados para la responsabilidad de dirigir este país. Ni de manera individual sus integrantes, ni como institución, no es una plataforma política que tenga garantía del nivel, de la calidad, de la responsabilidad, de lo que pueda entender qué tiene entre manos para dirigir en estos momentos la sociedad dominicana, ese partido. Y si una situación así, cual sea que se produzca, primero no sabe entender con ese discursito, y el señor Luis Abinader, que no me gusta usar términos despectivos y más con personas de ese esfuerzo social, político en el país, y es que él ha demostrado, aunque parezca defender algo, mucha debilidad, mucha flaqueza. Ahí no hay determinación, porque se está jugando a ese plan B. Y ese hecho se llevaría de paro al PRM, y el liderazgo que demuestre esa actitud blandengue a lo interno de esa organización política va a quedar reducido a un guiñapo político. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el tema de defensa de la Constitución y de que no se reforme la Constitución, hay un empoderamiento de la sociedad dominicana y está vigilante a lo que pase ahí. ¿Ustedes creen que es gratuito y es un problema personal o un problema de que Leonel quiere volver, que Danilo quiere quedarse, que es un asunto de ambición de poder, que por qué viene otro y esas cosas? Ajá, señores, y es así de simple. Y por eso ustedes ven que todas las encuestas, todas coinciden, 14 encuestas, y hay más, y todas las que se hacen que no son científicas en la radio, en la televisión, en las redes sociales,
es por encima de un 75% que rechaza una modificación de la Constitución. Y eso está expresado ahí por el empoderamiento que tiene la sociedad de que la Constitución no se toque para los fines de un beneficio particular. Es simple. Entonces, en esa pendencia que tiene el país, los empresarios, las iglesias, los partidos de oposición, el ciudadano común, y ustedes creen que se quiere minimizar, que a mí me dio pena, y uno tiene que caer casi hasta en lo mismo, en estos espacios. Decir, mira unos motoconchistas constitucionalistas. A mí me gustó que fueran esos. Es una expresión del pueblo. Que le dan dinero, pero es que un problema que es de dinero, pero yo quiero ver qué político aquí a Manuel Brito, alguien me convenza a mí, ni actividad que haga empresario, ni que haga el sector privado de esa magnitud, que no haya que echarle gasolina a los motores y a los vehículos. Y toda esa gente no hay que llevarla. ¿O ustedes creen que todo el que va ahí, pues no van los dirigentes de los partidos, que un compromiso de sentimiento de militancia partidaria, ideológica, para decirlo de alguna manera, expresado ahí sus intereses, hay que darle la gasolina? Porque ya yo tengo garantizado mi compromiso de ir, mi militar, pero hay que darle eso. Y eso significa de que no sea una expresión de un deseo del pueblo. Pero entonces vamos a borrar el símbolo patriótico del 65, porque ahí habían hasta homosexuales, no había un comando, porque era esa expresión del pueblo. No habían campesinos, no habían obreros, amas de casa. No, porque no debían estar ahí. Tenían que estar los dirigentes políticos o los idealistas, los militares, a favor o en contra. El pueblo no, eso son expresiones del pueblo, por lo mismo que estamos diciendo del empoderamiento que este tema tiene a nivel de toda la sociedad dominicana. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros, que los pasos, y por eso el PRD ha pasado su vida jugando a ese sentimiento al punto que está vuelto un guiñapo y queda el pedazo del PRM, por no jugar con seriedad y transparencia su estrategia política, solo dependiendo de que si pasa tal o cual cosa en el PLD o pasar tal o cual cosa en el Partido Reformista, y así han permanecido en el tiempo, en el espacio, jugando a esa falsa escaramuza. Entonces, a Luis Abinader tiene que asumir con mayor responsabilidad. ¿Y por qué no dijo ahí? Porque a veces nos confundimos con una tal o cual acción para una defensa es que se está defendiendo las cosas como tal. Pero eso es para llenar requisitos frente a la opinión pública de que cualquier situación, usted vio que yo hice, usted vio cuál fue mi posición, eso no es así cuando ocurrió las cosas. ¿Por qué Luis Abinader no denuncia? Porque como yo vi el discurso, que lo vi completo y lo seguí viendo, es que él está convencido de que está consumado compra de gente de él. Que están comprando, pues, de nombre y apellido. Y no sé por qué eso tiene una consecuencia legal, el soborno, desde el punto de vista de justicia. Para usted, el que soborna, ¿por qué es el caso de Odebrecht? Pues yo creo que me digan cuál es la diferencia. Es simple, aquí no hay que ser un científico jurídico. Aquí hemos aprendido que hasta los que no hemos estado en los tribunales, leyendo periódicos, oyendo lo que saben, fácil nos ponemos la toga y damos la batalla, si se pudiera dar. Es lo mismo, no hay un proceso ahí de Odebrecht por soborno. ¿Y cuál es la diferencia de que yo vaya y te soborne a ti como diputado? La consecuencia me va a sobornar y en este caso es peor, porque lo que se está procurando es triturar la institucionalidad de un país, del más país. En el tema de la propia Constitución de la Carta Magna. Contrario al sentir del 77% de la sociedad. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, hay una situación por ahí, Alexander. Mira, por otro lado, para irnos ya... Sí, al amigo Tincuri aquí. Para irnos ya a la pausa. Sí, un ex amigo, porque ya
No hay quien lo vea. Está Un desaparecido. hombre que es amigo, es patria o muerte. Bueno, la prensa de hoy recoge que uno de los de los que participaron, de los sicarios estos que participaron en el intento de asesinato del beisbolista David Ortiz, dicen ellos que ellos se confundieron, por la ropa como andaba vestido. Si usted le ha dado seguimiento a lo que ha sido este caso en los días antes, usted se dará cuenta que eso fue lo que en Estados Unidos llaman una conspiración, que hubo una conspiración para ejecutar eso. Es más, incluso uno de los periódicos habla de que la trama completa envolvió unos 5 millones de pesos. Y al que ejecutó la acción, al que disparó, le dieron 400,000 pesos. Y yo digo, ¿quién está en capacidad de darse el lujo de gastar 5 millones de pesos para matar, asesinar, ejecutar a una persona? ¿Quién está en capacidad de hacer? Eso generalmente es un comportamiento, una actitud, una forma del narcotráfico, de los grupos mafiosos en sentido general, de las mafias. Las mafias pagan y lo que sea cuando quieren quitarse a un competidor o a una persona o a un periodista, a quien ellos entiendan que le está afectando algunos de sus intereses. Y más cuando hay lío de falta de pantifalda de por medio. Los capos apelan a cualquier cosa para imponer su autoridad, porque entienden que cualquier hecho que le quite una mujer o que eso es una falta de respeto hacia ellos. Una humillación. Sí, ese es el comportamiento de los grupos mafiosos. Y si esa trama envolvió 5 millones de pesos, incluso hay imágenes de ellos en el Parque de las Caobas, el día antes, con los dos vehículos estos que se ven en las imágenes. Los mismos vehículos. Organizando la trama. O sea, hubo una conspiración para asesinar, no el hecho de David Ortiz, para asesinar a una persona. Porque las autoridades están obligados a actuar, así sea David Ortiz o no sea David Ortiz, o sea quien sea. Porque un crimen es un crimen independientemente contra quién lo cometan. Lógicamente hay unos que suenan más que otros. No es lo mismo que maten un Juan Pérez de Capotillo a que maten a una persona que tenga un apellido y un nombre sonoro y una cosa de esa, o que tenga una función pública, o que tenga una función artística, o de deporte, de lo que sea. Eso es así. Pero a mí lo que me da a mí la impresión que me da, el olor que yo percibo, es que las autoridades están tratando de encubrir algo. Y que me excusen, porque incluso cuando el jefe de la policía estaba hablando, a mí me dio la impresión que estaba nervioso. Cuando el jefe de la policía estaba hablando y dando los datos, se veía como nervioso, como que quería hablar y no quería hablar. Y el procurador como que quiere mandársele al tema. Y si usted aceptó ese jefe de la policía, y si usted aceptó ese procurador general de la República, usted tiene la responsabilidad de responderle al país, no importa quién caiga. Entonces, las autoridades tienen la responsabilidad de buscarle una solución a eso y darle una explicación convincente a la sociedad. Hay un señor que se está mencionando en eso. Incluso hay un video ya rodando por las redes que dice el historial supuestamente delictivo de esa persona. Yo no lo voy a mencionar porque las autoridades saben quién es, el país entero sabe quién es, y además a mí me extraña mucho que todavía ni siquiera con lo diligentes que son estas autoridades, que ni siquiera lo han interrogado ni han averiguado
Bueno, pero vamos a ver. Pero uno no sabe en qué están las autoridades. Pero a mí me da la impresión que hay una de dos cosas. O el gobierno, las autoridades le tienen miedo a alguien en este lío, o están tratando de encubrir a alguien. Y en una de esas dos yo me quedo. Pero vamos a esperar que los días por venir dirán. Vamos a la pausa, Alexander, para conversar con el amigo Yotin Curi. Una pausa, retomamos con más informaciones.